Cordial saludo. Vamos a trabajar a través de un ejemplo cómo obtener la capacidad de una planta cuando ésta se debe hacer por el número de máquinas que la componen. Ejemplo de capacidad de la planta por el número de máquinas. La capacidad es la tasa de producción máxima de una instalación. Esta última puede ser una estación de trabajo o una organización entera. El gerente de operaciones o el jefe de producción debe suministrar la capacidad necesaria para satisfacer tanto la demanda actual como la demanda futura. De otra manera, la organización perdería oportunidades de crecimiento y de ganar beneficios. Con esta introducción entonces, miremos un ejemplo. Un centro de copiado establecido en un edificio de oficinas elabora informes encuadernados para dos clientes, como aparecen allí, clientes X y un cliente Y. El centro produce múltiples copias, allí está el tamaño del lote de cada informe, el tiempo de procesamiento para obtener, ordenar y encuadernar cada copia. Esto depende del número de páginas, entre otros factores. Este centro trabaja 250 días al año, con un turno de 8 horas. La gerencia considera un colchón de capacidad de 15%. Tomando como base la tabla que nos da el ejemplo, nos preguntan cuántas máquinas se requieren en ese centro de copiado. Para desarrollar este ejemplo, tenemos claro que cuando la capacidad depende del número de máquinas que vamos a llamar M, estas ¿cómo se obtienen? Se obtienen de la siguiente forma. La demanda por el tiempo de procesamiento más la demanda dividida sobre el tamaño del lote por el tiempo de alistamiento de esa máquina, y esto sería para el producto 1, en nuestro caso para el cliente X. Y lo mismo sería para el cliente Y. ¿Qué sería entonces? La demanda del cliente Y por el tiempo de procesamiento de ese tema más la demanda sobre el número de lotes por ese nuevo tiempo de alistamiento para el cliente Y. Y eso dividido por el tiempo disponible, que sería N para nuestro caso sería el tiempo disponible por 1 menos el colchón de capacidad que está dado en porcentajes sobre 100%. Esta sería entonces la fórmula que aplicaríamos para dar solución a ese ejemplo. En nuestro caso entonces, M va a ser igual. Para el cliente X teníamos una demanda de 2000 por un tiempo de procesamiento de 0.5 más esa misma demanda, los mismos 2000, sobre el tamaño del lote, y me decían que el tamaño del lote era de 20 por el tiempo de alistamiento, que para ese producto X era de 0.25. Esto ocurría para el cliente X. Más para el cliente Y tendríamos entonces una demanda que era de 6000 por el tiempo de procesamiento que era de 0.7 más esa misma demanda de 6000 sobre el tamaño del lote que me decían que era de 30 por el tiempo de alistamiento que era de 0.4, y esto para el cliente Y. Todo eso sobre N. ¿Y qué es N? Nos decían que allí se trabajaban 250 días al año, entonces por 250 días. Nos decían que trabajaban un turno de 8 horas, entonces por 8 horas, porque era solamente un turno. Allí tengo N, y eso, como tengo un colchón de capacidad, lo vamos a multiplicar por 1, menos el colchón de capacidad en porcentaje, ojo con no trabajar decimales, 15% sobre el 100%. Haciendo esas operaciones y haciendo esos cálculos, obtengo entonces que M es igual a 1025 en el caso de X más 4280 en el caso de Y sobre 1700. Y eso me da un M igual a 3.12,
¿Qué me está diciendo eso? Que requiero tener 3.12 máquinas como capacidad para poder cumplir con las demandas del cliente X y del cliente Y. Pero sabemos que las máquinas no nos las venden en decimales. A mí me venden 3 máquinas o 4 máquinas o 5 máquinas. Por ende, nunca puedo dar este valor en decimales, debo aproximarlo. Y siempre, recuerden, lo aproximamos al número entero siguiente. Por matemáticas y por estadística deberíamos aproximar 3.12 a 3. En nuestro caso, siempre vamos a aproximar al entero siguiente. O sea que esta empresa necesita 4 máquinas para poder dar solución a ese pedido. Con esas 4 máquinas la empresa podrá dar esa solución. Vamos a mirar en detalle ya en nuestra presentación cómo quedaría resuelto ese ejercicio. Recordemos que nos están diciendo entonces o nos están dando los datos para el cliente X. Aquí estaría la demanda, que sería 2.000, 6.000 para Y. Tenemos el tamaño de los lotes, 20 y 30. Tenemos el tiempo de procesamiento, 0.5 y 0.7. Y tenemos los tiempos de preparación, 0.25 y 0.40. Aplicamos esta fórmula que allí está de manera general, demanda por tiempo de procesamiento más demanda sobre el tamaño del lote por el tiempo de alistamiento para el producto 1, lo mismo para el producto 3, lo mismo para el producto 3, 4, lo mismo para el producto 5 y así sucesivamente hasta el producto N dependiendo de los productos que hayan. Sobre el denominador que tendríamos N, que es todo lo disponible por 1 menos ese colchón de capacidad sobre 100%. Resolviendo el ejercicio entonces, aplicando la fórmula, llevando allí los respectivos datos, vemos lo mismo que vimos en la pizarra, que nos da un número de máquinas de 3.12. Recordemos, la aproximación siempre se hace al entero siguiente, por lo tanto requerimos de 4 máquinas para poder abordar este ejercicio. De esta manera, hemos explicado cómo se obtiene la capacidad de una empresa cuando ésta depende exclusivamente del número de máquinas. Para que puedan practicar, se deja planteado el siguiente ejercicio. Se le ha encomendado la tarea de integrar un plan de capacidad para una operación crítica que representa un cuello de botella en una empresa. La medida de la capacidad es el número de máquinas. Allí se fabrican 3 productos: zapatos para hombre, zapatos para mujer y zapatos para niño. Los tiempos estándar de procesamiento y de preparación, el tamaño de los lotes, pronósticos de demanda y demás datos como el tiempo que trabaja la empresa. Para este caso, la empresa trabaja 2 turnos de 8 horas, 5 días a la semana, 50 semanas al año y maneja un colchón de capacidad. Nos preguntan que definamos cuántas máquinas se requieren para ello. La tabla con los datos para el ejemplo serían entonces los que aparecen en la tabla, que sería zapatos para hombre, el tiempo de procesamiento 0.05, la preparación 0.5, el tamaño del lote es de 240 y los pronósticos de demanda que han estudiado y planteado desde mercadeo son de 80.000 pares al año para hombres, 60.000 para mujer y 120 para los niños con sus respectivos datos. Nos piden entonces que definamos cuántas máquinas requiere esta compañía para poder cumplir con esas demandas.